Visitas de lujo en esta tarde en Día a Día, porque es un gusto volver a recibir en esta casa al 2 veces presidente de la República, escritor, periodista, colega, por suerte hace más fácil la tarea, al abogado además, Julio María Sanguinetti, presidente. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo, gracias por la disposición y la amabilidad siempre de hacerse un lugarcito para venir a este programa. Sí, siempre venimos con un libro, Siempre, siempre. Yo me vine en esta oportunidad con ¿qué pasó en febrero a 50 años del golpe de Estado? En esta conmemoración tan especial para todo el país. Y bueno, lo que yo notaba, y hacía una recopilación de información sabiendo de que venía, dije, bueno, pero no ha pasado, o si pasó un año de la fuerza de las ideas nada más. Entonces, es una cosa constante aquello de escribir libros en su vida, porque además yo dije, es una pluma inquieta la del presidente, porque recién terminó de publicar La Fuerza de las Ideas, ahora estamos con ¿qué pasó en febrero? Felicitaciones. Bueno, por el empeño y la voluntad, por la buena voluntad y el entusiasmo. Claro. Totalmente. Bueno, no, pero esto fue, lo escribí en febrero, porque quería que saliera en febrero, porque es el comienzo del golpe de Estado. El golpe de Estado uruguayo tiene sus peculiaridades, como todos los golpes de Estado y como todas las recuperaciones democráticas, que también fueron todas distintas en los 80. Estas fueron todas en los 70, que vino una oleada, ¿no? El primer golpe de Estado fue Brasil, 64. Pero luego en el 73 tenemos Uruguay y tenemos Chile en septiembre. 76 Argentina, o sea, fue una oleada de golpe de Estado. Y después también vino, felizmente, la contraria, ¿no? Cuando en el 83 volvió Argentina, en el 85 volvimos nosotros y Brasil, el 89 más tarde fue Chile y Paraguay, en fin. Entonces, en febrero quise contar esto porque era el comienzo del golpe de Estado. El golpe de Estado uruguayo no fue un acto de golpe, fue un proceso. Tal cual. Si entendemos por golpe de Estado, la irrupción militar subordinando al poder civil. Y eso ocurrió en febrero. Porque fue cuando vimos los tanques en la calle por Avenida Graciada, marchando hacia el Palacio, en rechazo a la designación que el presidente Mordaberry había dicho del ministro de Defensa. Entonces se sublevan contra esa designación de un general, pero al cual estaban en contra en ese momento los comandos que iban a ser golpistas, digamos, rechazan al ministro, en fin, se produce esa situación de conflicto muy fuerte, la Armada defiende la institucionalidad, hace el bloqueo a la Ciudad Vieja. Estamos hablando de cosas que hoy parecen surrealistas, ¿no? Sí. Porque uno uno se siente muy lejos de eso, ¿no es cierto? Sí. Que parece que es la batalla de las piedras. Sí, ¿no? sí. Entonces, la Ciudad Vieja toda bloqueada con camiones, ómnibus y autos requisados. Era Zorrilla, ¿no? El comandante de la fuerza. Zorrilla era el comandante. De la Marina. Zorrilla era el comandante de la Marina. Que bueno, aguantó hasta que, bueno, el presidente luego, ante la inminencia de un choque militar entre las fuerzas, resolvió pactar. Y ahí, en Boisolanza, que así se le llama Pacto de Boisolanza, el Pacto de Boisolanza, el presidente, digamos, la Fuerza Armada le reconoce seguir en la presidencia, pero con la presencia militar, en un consejo de seguridad nacional que se instala. Deja el poder de lado, es realmente como se dice, bueno, ese día deja el poder el presidente para darle parte en el gobierno a los militares. Ese día entramos en una situación de facto. Episodios del avance militar habían ocurrido antes. Tampoco fue un relámpago febrero, y menos relámpago fue junio. Claro. Porque en junio, cuando ocurre ya esta situación, muy dramática, muy triste, pero no sorpresiva, porque la caída después de febrero fue rotunda. Claro. Es decir, ya los militares estaban adentro del gobierno. Se puede decir que es casi una consecuencia de lo que pasó en febrero. No, es un golpe de Estado continuado, no es un golpe de Estado en un día, es un golpe de Estado que se da en varios meses. Sí, gradual. Claro. De febrero a junio, ¿no? O sea, en febrero arranca el golpe de Estado, no hay duda. Y luego culmina, digamos así, con el cierre del Parlamento. Pero ya entonces estamos totalmente mediatizados. Los militares eran los dueños de la situación.
entre febrero y junio pasaban cosas surrealistas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, un grupo de militares en la tele, en cadena, insultando a los partidos políticos, ¿no? Diciéndonos de todo, de las prebendas, los privilegios, éramos una especie de pequeños monstruos, ¿no? Cualquier cosa. Nosotros, además, cuando digo nosotros, digo ballistas de la 15, nos habíamos ido del gobierno en octubre del año anterior, del 72, cuando llevan preso a Jorge Valle. Sí. Y Jorge Valle lo llevan preso por haber denunciado que un grupo de tupomaros y un grupo de militares estaban conspirando y realizando acciones conjuntas, tupomaros, que hoy también parece surrealista. Claro. Ocurrió. Sí, y tiene que ver con el Uruguay, ¿no? Que siempre hay como una cosa dialogada. No, pero esto no era diálogo. No, eso está claro. Pero siempre hay sectores que buscan y que... Sí, siempre los hubo, pero en este momento faltaron, diría yo. Faltó diálogo. Faltaron porque fue una dialéctica. Fue una dialéctica. Porque acá, yo lo decía ayer o anteayer, digo, si perdimos la libertad fue porque perdimos la tolerancia. Y si perdimos la democracia fue que antes habíamos perdido la paz. Y habíamos perdido la paz desde que un día un grupo de muchachos resolvió hacer la revolución cubana en el Uruguay. Y después un grupo mesiánico de militares que lo derrotó a los anteriores, se sintió salvador de la patria y dueño del poder. Y dice, bueno, pero eso es la teoría de los dos demonios. No, ninguna teoría. Claro. Esto no es teoría, son hechos. Acá no había violencia política ni empezó a verla. Ahora, que en el golpe de Estado influyeron muchos factores, sí. Pero también es verdad que si uno saca del relato a la guerrilla, tampoco se entiende por qué aparecían los militares. Usted es muy claro, presidente, en esta publicación, que por supuesto he leído, una publicación que yo le comentaba, porque es muy sencilla, es una crónica que realmente relata los hechos acá. Yo soy periodista. Incluso se nota, porque el segundo tramo de esta publicación, claro, y se nota además en la forma de escribir, tiene los documentos, tiene el comunicado 4, tan mencionado, usted va a explicar ahora esto, va el comunicado 7, y hay una frase que yo voy a sacar acá del prólogo que es fantástica, que dice, este febrero fue un momento de prueba para las instituciones y los actores políticos. Importa hoy, más allá de invocadas teorías, como decía el presidente, atenerse a los hechos. Y acá cita una frase, la majestad de los hechos, como dice Hannah Arendt. Esto es maravilloso. No hay teorías interpretativas, son los hechos los que hablan. Por eso yo no trato de superar las teorías, o de explicarlas a veces como razón de los hechos. ¿Por qué? Entendámonos, cuando mucha gente estaba en la idea revolucionaria y todo aquello, ¿por qué era? También por una teoría que decía que las constituciones liberales eran constituciones formales, la separación de poderes, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué valía todo eso mientras hubiera pobreza, mientras hubiera miseria y desigualdad? Y eso llevó al desprecio a esta institucionalidad y a legitimar de algún modo, decir, bueno, nos vamos por la revolución, ¿no? Es decir, en los años 60 era eso, y Cuba fue un faro de ese punto de vista. Sí. Y de algún modo todos tuvimos, hasta que luego la revolución agarra otro camino. Pero quiero decir, había una suerte de desprecio, lo que se considera una democracia solo formal, vacía, en una cáscara jurídica. Después se vio que esa cáscara jurídica es la garantía de todos. Al final la democracia es una abstracción de normas, son como la regla de tránsito, ¿no? Uno transita por acá sin llevar el reglamento de tránsito, ¿no? Claro. Pero sabe que hay que caminar por acá. Bueno, acá hablamos con libertad y ya sabemos que no va a haber censura y no precisamos leer la Constitución. Es decir, eso es la democracia. Y esas son las formalidades de la democracia, que son las que hacen a la vida. Esas son doctrinas, y son doctrinas a veces equivocadas, ¿no? ¿Verdad? Que llevaron a ciertas cosas, como mucha gente también. En febrero dijo, voy a hablar del Partido Comunista en este caso, no puedo enojarme con ellos, que siempre tuve amigos, pero el Partido Comunista en febrero dice, el tema no es poder civil o militar, el tema es pueblo o oligarquía. Y en el pueblo caben los civiles y caben los militares. Bueno, fue complicado, ¿no? ¿Verdad? Fue complicado. No, por eso digo, no es para pasar facturas hoy porque no tiene sentido. Pero sí, para saber que esos fueron los hechos. Usted me dirá, bueno, pero el Partido Colorado hubo gente que estuvo en el golpe, sí. La mayoría ballista estuvimos en contra.
y en la sesión que ahora se va a abocar del día 26, justamente nosotros el lunes 26 de mañana vamos a hacer una actividad en el Comité Ejecutivo del Partido Abierto, en la sala de la convención, de homenaje a Paz Aguirre, que presidió la sesión, a Guillermo Gambardella, a Vasconcillos, a Constanzo, a Machado, al vicepresidente Zapelli, que no presidió la sesión porque estaba haciendo negociaciones afuera, digamos, que fueron nuestros correligionarios que estuvieron enfrente en junio en el golpe. En febrero habíamos estado todos juntos en esa actitud. Y esto es lo que se cuenta en febrero, y sobre todo documentos. Sí. Tal cual. ¿No? Es decir, acá están los comunicados del Partido Comunista, el Partido Socialista, del Partido Colorado, en fin, episodios que fundamentalmente son los hechos. Yo esto lo escribí en febrero, medio de apurito, ahí en el verano, pero sobre todo pensando en los jóvenes, una lectura sencilla. Que fuera... un librito, dijo usted, por lo breve que es, para leer, es cierto. Pero no subestimando, por supuesto, la publicación, sino que es breve. Claro. Bueno, pero que hay que pensar también en el lector. Sí, claro. Porque uno escribe para uno, escribe para el otro. La fuerza de las ideas es un libro doctrinario. Claro, ya era otra cosa. Tomarse su tiempo para leerlo. La idea republicana, lo que es política exterior, fantástico. Ese es un libro. Pasaba lo que pasó en febrero y cómo empezó el golpe de Estado. Y presidente, el poder político de entonces, ¿dimensionaba la inminencia del golpe o no? ¿O no lo veían o seguían como en la discusión de ideas? La palabra poder político es una palabra... Sí, el ámbito político es como muy fuerte. El ámbito político es muy claro. Digamos, en febrero todos vimos el golpe. Porque vimos los tanques en la calle. Lo dimensionaron de esa manera en ese momento. No, es así. Vimos los tanques en la calle, y vimos al presidente cercado, y vimos a la Armada resistiendo, y vimos la posibilidad de un desastre. Muy bien. Que además no tenía ningún sentido, porque eso también hay que decirlo con toda claridad. Cuando a veces los militares decían, no, pero la subversión guerrillera estaba derrotada. No había Tupac ya en febrero del 73. ¿No? Porque ya en octubre del 72, después que cae Sendik, se terminó. Estaba desmantelado el movimiento de Tupac. Dice que el pretexto no es válido. No es válido para el golpe, hay que decirlo claramente. También digo claramente que tampoco era válido organizar en una revolución en el 63-64 en un país democrático. También lo digo con toda claridad. Pero bueno, entonces se veía venir. Lo vuelvo a decir, a lo largo de todo el año 72 vimos constantes intervenciones militares, una tras otra. Una muy fuerte fue cuando el ejército se niega a liberar a unos médicos militares que habían sido enjuiciados y liberados por la justicia y que no los quieren estar. Y ahí fue un conflicto muy fuerte que provoca la renuncia del ministro Legnani en ese momento, por ejemplo. Casi enseguida, en octubre, el episodio de Jorge Valle. Es decir, la irrupción militar fue paso a paso. Se veía venir. Después de febrero, estábamos en CTI. Claro. Estábamos en CTI. Ahí me da pie para otra frase. Figura, el CTI porque está muy bien. Hay una parte del libro que usted menciona. Estábamos con un paciente de riesgo. Y si lo actualizamos, dice el presidente, murió por COVID. Seguro. Era algo así. Seguro, porque yo ahí quiero explicar alguna cosa que hoy está muy de moda entre los historiadores. Y yo, no, teoría de los demonios, como que acá hubo dos nada más, ejército y guerrilla, hubo otros factores. Yo, sí, es verdad, hubo otros factores. Había una situación económica compleja, había un cambio, digamos, en las tendencias comerciales del mundo que nos imponía una adaptación, había una guerra fría, que todavía andaba allí, ¿no? De un lado Cuba y Moscú dando manija a guerrillas y del otro lado el Pentágono alentando golpe de Estado, como fue el de Chile. Acá no tuvieron mayor intervención, pero digamos, había todo ese era un contexto, sin duda. El paciente tenía riesgo. Ahora, acá el que lo mató fue el COVID. Sí, es decir, el que lo mató fue el que un día se recurrió a la violencia llama a la violencia, no es que los militares salieron un día porque tenían ganas, ¿no? Porque además hay un detalle que es importante,
y es este. Durante todo el gobierno de Gestido y Pacheco, el tema de los Tupamaros fue encarado por la policía, no por el ejército. Fue por la policía. Claro, viene después con las MACO, ¿no es? Que viene cuando es la intervención viene, viene y en septiembre del 71, 60 días de la elección, toda la conducción Tupamara estaban todos presos en el Punta Carreta. Y ahora está el shopping al lado de mi casa. La paradoja de la historia. Tiene razón. La paradoja de la historia, ¿no? Bueno, pero el hecho es que y la policía había tenido éxito. Se produce la fuga del penal. Se van todos los Tupamaros. El país queda en vilo. Hace 60 días una elección apasionada. Wilson de un lado, Pacheco del otro, la reelección de Pacheco, esto, el otro. Es una elección muy fuerte, ¿no? Dentro de las corrientes de izquierda, los comunistas en una línea, los socialistas en otra, los pro-tupamaros en otra. Era una elección muy compleja. Se van toda la cárcel. Bueno, mamá mía. Entonces ahí no hay más remedio, no tiene más remedio el gobierno que encargar a la fuerza militar. Y no pasa nada en esos 2 meses, porque los propios Tupamaros, está escrito por ellos, dice ahí nos quedamos perplejos. Nosotros nos lanzamos una fuerza armada y de repente podíamos llegar al gobierno por elección, podía haber ganado el frente. Está escrito por ellos. Se quedan quietos. Entra Bordaberry, bueno, luego ahí se desencadena. Hay una acción militar, hay una acción guerrillera, matan al coronel Álvarez, el hermano de Álvarez, se produce toda una situación de catástrofe y ahí entramos en el tema. Es decir, los militares recién irrumpen ahí. Usted me dirá, bueno, pero andaban metidos, sí, claro. Pero la situación de desorden les iba alfombrando el camino o los iba alentando. Porque no todos eran golpistas, inicialmente diríamos que muy pocos, pero luego, con la dinámica esa, la cosa se fue acelerando y terminamos en el desastre que terminó. Claro. Presidente, por supuesto, como siempre, el tiempo no alcanza para seguir conversando con usted. Bueno, lean justamente qué pasó en febrero de 1973 a 50 años del golpe de Estado en todas las librerías. Este es un relato fantástico. Dentro de unos días vamos a hablar del Graf Spee. Me encantaría. Bueno, ¿cómo no? Se ha hablado tanto. Sí. Y se ha dicho tanta macana y tanta pavada a propósito de Graf Spee. Sí. Y es una historia tan importante, tan olvidada, que no tiene sentido. Pues fíjese usted, nosotros, como dijo el Papa Bergoglio... Perdón, no tiene sentido que... Todo lo que se hablaba... lo que se habló ahora, bien, y todo lo que se ignora de lo que es la batalla de Río de la Plata. Porque fíjense... Nosotros que estamos en el fin del mundo, como dijo el Papa Bergoglio, cuando lo nombraron, le dijo un Papa al fin del mundo. Acá nunca ocurre nada de valor universal, porque los grandes conflictos, las paces, la concordia, los premios Nobel están todos lejos. Todos en el norte. Desde Japón y Rusia, China, todo en el norte. Cuando nos toca... Entonces, un episodio universal fue ese. Muy importante. ¿Por qué? Porque estaba comenzando la guerra. Alemania venía a paso de carga, se anexa a Austria, se invade Polonia, se invade Finlandia, todavía resistía Francia, pero venía a paso de carga. El océano, dueño los submarinos alemanes y los acorazados alemanes. Y es en ese contexto que se produce esto, que tiene un enorme valor porque es la primera batalla que ganamos los aliados, digamos, que ganamos los lados democráticos, la primera que ganamos. Entonces, por eso mismo hay 2 discursos de Churchill, fantástico. De Winston Churchill. Nada más ni nada menos. Hablando de Montevideo, las noticias que nos llegan de Montevideo. Increíble. ¿No? Bueno, brutal. Entonces, de todo eso vamos a hablar un día en que tengamos tiempo, porque de este tema yo personalmente creo que hay que seguir hablando. Porque no podemos seguir ignorando lo que fue esta batalla, lo que significó en la gran batalla por la democracia. El tema no es águila sí, águila no. Claro. Ese es un simplismo tal. Claro. Porque no hablamos del ancla del Ajax, claro. El crucero inglés victorioso.
No, igual me da mucha curiosidad. ¿Está de acuerdo con que cambien el águila o no? ¿Usted la dejaría como está o la...? Ya se desistió. Ya el presidente dijo que sí, que no. No, pero yo quería saber qué pensaba él. El tema no es el águila. El tema es la batalla del Río de la Plata. Claro. No, sin eso es la menor duda. Lo que hay que hacer es mostrar lo que fue la batalla de la libertad contra el totalitarismo, que también se libró en nuestro país a escala mundial. Lo que pasó allí. Y eso está representado, como digo, por el águila, que fue la derrotada, el águila derrotada, por no ser un águila victoriosa, digamos el ancla victoriosa del Ajax y tantas otras cosas que ahí habría que poner. Mire, esta semana misma se están rematando cosas del AFP, acá en Montevideo, Uruguay, y no es la primera vez. Pero de todo eso hablamos un día despacito, porque estos temas hay que analizarlos con un poquitito más de calma. No es águila sí, águila no, porque eso... Paloma sí, paloma no. No, el tema es libertad sí o totalitarismo, eso sí. Tal cual. Bueno, presidente, muchas gracias por estar en Día a Día. Ha sido un gusto, como siempre, recibirlo. Me le robé 5 minutos más. Pero no, por favor. Ha sido un gusto, un placer, como siempre. Bueno, yo también me despido, me voy con el presidente porque a las 18:45 tenemos la información nacional e internacional en BTV Noticias, así que quedan como siempre en la gratísima compañía de Miguelito y Julito. Acá en Día a Día sigan disfrutando la tarde y nos vemos mañana.